Buenas tardes, Dios les bendiga en este día. Es un privilegio para nosotros poder una vez más llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir este mensaje de la palabra del Señor. Y hablando de ello, le invito que si puede acompañarnos, puede abrir su Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y la segunda parte del versículo 2. Si no, pues nos puede acompañar en la pantalla, ahí lo estaremos presentando. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, nos dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por el privilegio que me das una vez más, poder transmitir tu palabra a las vidas de cada oyente, de cada vidente, y que, Señor, tú hagas la obra necesaria en cada corazón, en cada vida, conforme tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús y pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra. Amén. En esta ocasión quiero enfatizar algo muy importante. Hoy en día es importante entender que nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo. Por ello debemos todo el tiempo tenerlo como la figura principal de nuestra vida, ya que muchas veces la gente se desenfoca, la gente no entiende esta verdad de que Cristo es el centro. Podemos decir nosotros que somos cristocéntricos. ¿Qué quiere decir eso? La misma palabra lo dice. Estamos centrados en Cristo. Todo gira, todo para adentro, para afuera, en todas las circunferencias, nosotros estamos en Cristo. Ponemos a Cristo en todo lugar. Cristo es la prioridad de nuestras vidas. Por eso a eso me estoy refiriendo al mencionar este argumento. También podemos decir que muchos niegan la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otros no tienen una revelación completa. Por ello es importante notar que en estos versículos leídos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, o la primera parte del versículo 2, vemos que Jesucristo es superior a todo y a todos. Y no solamente es superior, sino que es muy especial. Esto nos debe llevar a considerar y predicar esta verdad, porque todo mensaje, toda predicación debe ser centrada en Cristo. Una predicación donde no se menciona a Cristo, donde no se habla de Cristo, no es cristocéntrica. Ese es el mensaje del Evangelio. Todo es por medio de Él y para Él, porque así lo estableció Dios Padre. Es por eso que en esta ocasión vamos a estar mencionando un mensaje cristocéntrico, o sea, lo que se llama cristología, o sea, estudios sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estudia la cristología. Y en este punto vamos a resaltar, vamos a exaltar el nombre, no solamente el nombre, sino principalmente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque como mencioné anteriormente, de Él depende todo, de Él subsiste nuestra vida. Él con su palabra hizo todas las cosas, con su palabra estamos aquí nosotros en esta ocasión. Por eso en esta ocasión el tema que quiero compartir con ustedes es este. Jesucristo es la voz de Dios. Sí, Jesucristo es la voz de Dios. Y puedo decirlo sin dudarlo, garantizarlo, de que es la única voz verdadera con la cual Dios Padre terminó su revelación. Vamos a mirar que en el pasado Dios habló de muchas maneras, pero el clímax de su revelación está en Cristo Jesús. Por eso en esta ocasión vamos a estar considerando dos puntos. Primero de ello, vamos a mirar la realidad de la revelación divina. El versículo una vez más nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire qué hermoso es poder ver que este versículo, esta epístola, comienza con la palabra Dios. Sin preámbulo,
alguno el escritor abre la epístola de forma abrupta, dando por sentado la existencia, la realidad de un Dios vivo y verdadero, y nos revela esa existencia sin ninguna duda. Hay 3 libros en la Biblia que comienzan de esa manera, que comienzan hablando directamente de Dios. Uno de ellos es Génesis, donde revela su poder creador. Juan también en su primer versículo, pero volviendo a Génesis, dice Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza. Y Juan comienza, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Ahora el escritor de Hebreos en el 1:1 dice Dios habiendo hablado de muchas maneras. Se da cuenta cómo estos 3 libros en la Biblia presentan, garantiza a esto. Por lo tanto, ahí contemplamos y admiramos la persona de Dios. Por lo tanto, podemos decir que es importante que notemos aquí que está afirmando 2 cosas. La primera de ellas, que Dios existe y que se ha revelado a los hombres. Eso no hay duda. Segundo, Dios mismo se reveló y no el hombre que lo haya buscado y descubierto. Es muy interesante que no nosotros buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Dios nos amó primero, Dios envió primero a su Hijo unigénito. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, ahí vemos el interés de Dios. Nuestro Dios se interesa por su creación. No es como algunos creen que Dios creó la humanidad y nos dejó a nuestra suerte. No, Dios se interesa por nosotros. Dios está al tanto de nosotros y por eso esta revelación bíblica nos presenta tal verdad que no puede ser quebrantada, que no puede ser anulada. No importa la gente atea que trata de una manera de negar la existencia de un Dios vivo y verdadero, revelado en 3 personas, nosotros podemos certificar que Dios es real. Dios es real y por lo tanto eso nos da confianza, eso aumenta nuestra fe. Mire, vamos a analizar el primer versículo que nos dice una vez más: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Mire, la frecuencia en la cual Dios dio esta revelación, cómo Dios se revela, nos dice la frecuencia, dice muchas veces, pero en forma fragmentaria, en forma incompleta, pero progresiva, hasta llegar a proporcionarnos un retrato casi completo del Señor Jesús, de Él mismo. Por lo tanto, cuando dice muchas veces, el Antiguo Testamento es el que nos presenta estas muchas veces. En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, vemos cómo Dios habló, cómo Dios se reveló, cómo Dios se mostró, cómo Dios encaminó, mostró sus palabras, sus mandamientos. Por lo tanto, el Antiguo Testamento contiene una revelación progresiva, pero por parte de Dios, pero en cierta manera incompleta. El Antiguo Testamento podemos decir que es la sombra del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es donde se conoce totalmente a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el escritor de Hebreos nos dice la frecuencia. Muchas veces Dios se reveló en el Antiguo Testamento. El otro punto es la forma, dice de muchas maneras, es que de muchas maneras. Entonces aquí vemos la variedad de formas. Por ejemplo, Dios se reveló en esta variedad de muchas maneras a través de promesas, a través de visiones, a través de sueños, a través de voces, a través de ángeles, juicios, advertencias, etcétera, y por su espíritu que en el Antiguo Testamento llenaba a aquellos hombres y mujeres para poder llevar el mensaje profético a la vida de las personas. Esa es la de muchas maneras, aunque era una forma incompleta, sigue siendo la revelación de Dios. O sea que esta revelación tiene autoridad porque es palabra de Dios. Porque es muy importante cómo Dios, esa revelación, cómo se mostró a la humanidad en el Antiguo Testamento, como mencionamos, incompletamente, pero iba progresivamente hasta llegar al clímax, que más adelante vamos a ver,
que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto importante es los destinatarios. Dice a los padres, a los antepasados. Aquí a los padres se está refiriendo para el judío, Abraham, Isaac y Jacob, los hebreos. Ellos habían sido los depositarios de este mensaje. Ellos son los que Dios les dio salud, los escogió como un pueblo escogido, como un pueblo. En Abraham serán benditas todas las naciones, y por lo tanto la bendición de Abraham se transmitió a Isaac, y se transmitió a Jacob, a Israel, que llegó a ser cambiado así su nombre, y al pueblo de Israel, que su misión era seguir comunicando esa bendición, esa luz a las naciones, pero en cierta manera fallaron en esta causa, fallaron en esto. Por lo tanto, de estos descendientes de Abraham, algunos escucharon la voz de Dios y otros no, pero cada uno recibió conforme la obediencia, conforme a la desobediencia de ellos. Pero Dios cumplió su parte del Antiguo Testamento. Habló a los antepasados, habló a los padres. Y aunque nosotros no seamos conforme a la carne, descendientes de Abraham, conforme a la fe, sí lo somos. Y por lo tanto, todas las promesas del Antiguo Testamento, muchas de ellas, casi todas ellas, por la fe, se cumplen también en nosotros, los que somos hijos espirituales de Abraham. Porque hay una promesa que Dios le da a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y dice el escritor de Hebreos que no se estaba refiriendo a la simiente de la carne, o sea, Isaac. No se está refiriendo porque no está diciendo simiente, no está siendo plural, sino que está siendo singular. Esto lo dice el apóstol Pablo también. Por lo tanto, tu simiente, cuando Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, se está refiriendo a la simiente venida de la mujer, a la simiente bendita, al Mesías prometido. En otras palabras, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que todas las familias de la tierra serían benditas en Él. Todas las naciones serían benditas en Cristo Jesús. Y podemos hoy, sin duda, decirlo, proclamarlo, que a través de Cristo todas las naciones han sido bendecidas. Porque en este momento me están escuchando de varias nacionalidades. Por lo tanto, allí hay una prueba de esa promesa que Dios le dio a Abraham, de que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Porque a través de Cristo hay bendición, a través de Cristo hay recompensa, a través de Cristo se cumplen las promesas de Dios a Abraham y a todos aquellos siervos que Él habló. Por lo tanto, esos padres que recibieron la revelación de Dios incompleta, pero progresiva, también podemos decir que se puede aplicar a nosotros. Ahora, los instrumentos que Dios usó fueron los profetas. Habló muchas veces por medio de predicadores, con señales, con prodigios, así como también por medio de tipos, de símbolos. Todo esto lo registra en el Antiguo Testamento, pero al terminar el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hay un periodo de 400 años de silencio, donde Dios no habló ni por sueño ni por visión. Dios mantuvo silencio, porque tenía un plan, porque Dios estaba esperando el tiempo oportuno, el tiempo en su voluntad de que iba a revelarse, que iba a hablar a la humanidad por última vez, su revelación final, su voz final a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde quiero hablar del segundo punto. Aquí es donde enfocamos el mensaje, que es la revelación suprema de Jesucristo. Por eso de ahí sale el tema: Jesucristo es la voz de Dios, es la voz final. Porque mire, Jesucristo en estos postreros días, nos dice la Escritura, nos ha hablado por medio del Hijo. Está claro, está estipulado en la palabra, está estampado que Jesucristo es la última revelación de Dios para la humanidad. En estos postreros días, como dice el versículo, para los judíos era una expresión escatológica, significando en los días del Mesías. Pero hoy en día, tanto para cuando se escribió la epístola, Jesucristo ha venido a ser la voz suprema de Dios. No hay más revelación divina.
ya que Jesucristo vino a revelar totalmente la voluntad de Dios Padre. Por lo tanto, podemos decir nosotros de que ya no hay más revelación, ya se terminó la revelación. Ya hoy en día la gente que tienen una nueva revelación, la palabra de Dios dice que son anatema. Aún el apóstol Pablo dice que si una persona trae un evangelio diferente al de nuestro Señor Jesucristo, que sea anatema, que sea maldito, aunque un ángel o aunque en apariencia de ángel alguien venga a decir, yo traigo una nueva revelación, sea maldito, sea anatema, porque después de que Jesucristo vino a salvarnos, murió, predicó, enseñó la palabra de Dios, ya no más hay revelación. Toda la revelación está completa. En el Antiguo Testamento fue parcial, fue incompleta, pero ya cuando se escribe el Nuevo Testamento que se centra en Cristo, se termina la revelación. Ya no hay más revelación. Hoy en día, tristemente, hay muchas personas que andan por ahí hablando nuevas revelaciones. Un tal José Smith, que a un ángel llamado Moroni le habló. Esa no es revelación de Dios, esa es revelación de hombre. Y hay muchas revelaciones que son de revelaciones de demonios. Por lo tanto, usted y yo no podemos prestar atención a ninguna revelación, a ningún sueño, a ninguna declaración, nada que esté fuera de la palabra de Dios. Si yo tengo sueños, si yo tengo profecía, si yo tengo algún mensaje que siento dar a las personas, tiene que sujetarse a la Biblia, tiene que sujetarse a la palabra de Dios, porque ya la revelación de Dios final es a través de Cristo y está estampada en la Biblia. Por lo tanto, es importante que nosotros no olvidemos esta verdad. No olvidemos esto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hoy en día más que nunca necesitamos estar centrados en Cristo. No necesitamos estar centrados en otra cosa más. Porque de nada sirve que yo tenga muchos fundamentos y de los cuales no son fundamentos seguros. Pero en cambio, a mí la palabra de Dios me dice que el único fundamento firme, seguro y eterno es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo entiendo esto, no me dejo engañar de personas, de falacias, de hombres y mujeres que su preocupación es el vientre, que usan artimañas del error, del engaño para poder atrapar a los incautos, para atrapar a los débiles y desviarlos y poder así satisfacer sus bajos deseos, sus ambiciones, sus avaricias. Por lo tanto, Cristo es el todo, Cristo es la revelación final, Cristo es la voz final de Dios Padre. Por eso cuando yo hablo la palabra de Dios, cuando yo tengo una revelación, como hoy en día muchos dicen que Dios les habla, todo eso que Dios les habla tiene que estar sujetado a la palabra de Dios, porque si no está sujetado a la palabra de Dios es engaño, puede ser del diablo, es de la carne, es del egoísmo, es del orgullo, de la prepotencia de hombres y mujeres que tratan de manipular así a los demás. Por eso usted tiene que entender esto. Todo sueño, toda revelación, toda profecía tiene que sujetarse a la Biblia. Si no está en la Biblia o si no es aprobado por la Biblia, debe ser descartado, no debe ser aceptado. Por eso usted y yo tenemos que ser personas que conozcamos la palabra de Dios, que podamos defender nuestra fe, que podamos nosotros de esa manera no ser engañados por estos hombres y mujeres que tienen el conocimiento torcido, engañados y que engañan a otros. Por eso, qué tan importante es que usted lea la Biblia, que medite en ella, que la estudie, para que pueda entender más el conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera no ser engañado, no ser llevado por cualquier viento de doctrina, como dice Pablo, sino que estar firmes, acimentados en la verdad, y esa verdad es Cristo, en la palabra de Dios. Por eso yo me da gozo, me da alegría saber que yo tengo la revelación final, no que me la han revelado a mí, no, sino que ya está revelada en la palabra de Dios, y Cristo vino a completar, a mostrar totalmente la revelación de Dios. Por lo tanto, gloria a Dios, porque estamos en el verdadero Padre, en el verdadero Hijo, y que a través del Espíritu Santo podemos tener esa seguridad de que nada ni nadie nos puede desviar
de Cristo Jesús. Por lo tanto, yo en esta noche quiero enfatizarlo, porque hoy en día, hoy faltan, en los postreros días, vendrán hombres y mujeres con engaños. Dice la palabra de Dios que vendrán personas que engañarán a muchos, que muchos tendrán comezón de la mentira, que tendrán comezón del engaño y no de la verdad. Muchos se alejarán de la verdad, siguiendo fábulas, siguiendo artimañas de hombres, mentiras, falsa doctrina. Pero nosotros en los últimos tiempos que se acercan, tenemos que estar firmes en Cristo, tenemos que estar defendiendo la palabra de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos dice también esta parte de que, y no hay otra vez, por eso Jesucristo es la voz de Dios, es la voz, la final revelación de Dios en nuestro tiempo. Porque nos dice el versículo, en estos postreros días Jesucristo es la voz, es la revelación final de Dios Padre. No necesitamos más. Mire, también nos dice que no hay otra voz o otra revelación, solo la del Hijo de Dios. Nos dice, nos ha hablado por medio del Hijo. Nótese ahora, cuando dice nos ha hablado a nosotros por el Hijo. O sea, toda revelación del Antiguo Testamento centrada en Él. Todas las voces de los profetas hasta ahora se unen en una sola voz para poder declarar a Jesucristo como el único Dios y como el único Salvador de nosotros, el gran Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, la revelación anterior quedó totalmente superada al venir Él, pues no era meramente parte de la verdad, sino la personificación total de esa verdad. Cristo es la verdad. Los profetas en el Antiguo Testamento predicaban de la verdad, pero Cristo es esa verdad personificada, porque dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra se encarnó, y nosotros tenemos esa revelación definitiva, completa, perfecta en nuestro Señor Jesucristo. En vez de ser temporaria, es permanente. En vez de ser, en lugar de ser preparatoria, es final. Y no viene a través de subordinados, sino viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Se encarnó en Él. La palabra central aquí es hijo. Y como en el griego original no se usa este artículo definido, sugiere más bien su carácter que su persona, lo que significa que antes de Él Dios había hablado, pero ahora totalmente su persona, su carácter de Dios, su voluntad, su deseo de que la humanidad conozca la verdad, están totalmente centradas en Cristo. No hay nada más menos, no hay nada más que ello. Por eso usted y yo tenemos que tener esa confianza. Mire lo que dice este versículo, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le pregunta en una ocasión un discípulo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, el tanto tiempo que he estado con vosotros, el que me ve a mí, ve al Padre. No significa que Jesús es el Padre, sino que es la misma sustancia, es la misma gloria. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero el mismo Dios. Pero el que conoce a Cristo es como conocer al Padre. El que ve al Hijo es como ver al Padre. Por lo tanto, a eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué traigo este mensaje en estos tiempos? Porque mire, Cristo es la razón de nuestro existir. Cristo es la razón de todo. Cristo es la razón por la que respiramos. Cristo es la razón por la cual estamos de pie. Cristo es la razón porque tenemos bendiciones. Cristo es la razón por la cual somos salvos. Cristo es la razón por la cual tenemos esperanza. Cristo es la razón por la cual tenemos amor. Cristo es la razón por la cual tenemos la promesa de la vida eterna. Y mientras poseemos la vida eterna, Cristo es la razón de que tenemos el gozo de la salvación y tenemos el poder del Espíritu Santo para que estar aquí en esta tierra y poder hacer su voluntad. Porque cuando yo sé que Cristo es mi Señor, es mi Dios, es la voz del Padre, es la voz del Espíritu Santo, es la voz final de la revelación divina, eso a mí me anima, eso a mí me fortalece de que en el nombre de Jesús, porque mire,
Qué hermoso es poder ver que no solamente nuestro Señor Jesucristo es la voz del Padre, es la voz de la divinidad, sino que también es el nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que podemos en esta ocasión proclamarlo de tal manera. Por eso en este momento, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, gloria a Dios por ello. Usted tiene ganancia. Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y tratamos de hacer su voluntad, somos más que bendecidos, somos más que ganadores, porque esa es la victoria que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nos enfrentaremos a problemas en el futuro. Los problemas siempre, mientras estemos en esta tierra, los problemas siempre van a estar presentes. Las circunstancias negativas, las luchas, las tentaciones, las pruebas. Pero al saber yo que tengo a Cristo de mi lado, la voz final del Padre, la voz final de la divinidad, la voz que viene a traerme consuelo y me da el poder para poder vencer todo problema, toda circunstancia, toda tentación, toda prueba, porque en Cristo somos más que vencedores. Él es la clave, Él es la brújula para guiar nuestra vida. Sin Cristo no somos nada, pero con Cristo somos mucho. Con Cristo no tenemos nada, pero con Cristo tenemos mucho. Sin Cristo no valemos nada, pero con Cristo somos un valor incalculable. ¿Y sabe por qué somos un valor incalculable? Porque la sangre de Cristo nos ha comprado y por lo tanto tenemos nosotros ese precio. Somos valiosos delante de Dios, aunque el mundo no lo ve así. Dios nos ve valiosos porque Dios ve esa sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada, que nos rescató, nos redimió, nos expió nuestros pecados y nos libertó de las cadenas del pecado y de Satanás. Por eso no se deje engañar. Toda persona, todo movimiento que no tiene a Cristo como el primero, como el único, no puede ser aceptado ese movimiento, ese mensaje. Todo mensaje que no sea cristocéntrico, como ya lo he dicho anteriormente, que no confiesen a Jesús como Señor, que no crean en Él como Señor y Salvador, y que no crean en Él como Dios, debe ser descartado, debe ser anulado, no debe ser seguido. Pero todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y lo cree como Salvador y lo adora como Dios, estamos en el verdadero camino. Por eso, que Dios nos ayude a poder entender esto. No se deje engañar, no se deje manipular por hombres que hablan muy bonito. Hoy en día muchas personas les gusta seguir personas que tienen mega iglesias, pero muchas veces no significa que tener una mega iglesia o hacer grandes campañas, hacer grandes conciertos, significa que es aprobado por Dios. No, mi hermano, no, mi hermana. El único que Dios aprueba, el único obrero, siervo que Dios aprueba, como ya lo hemos dicho anteriormente, es aquel que se humilla, es aquel que se presenta ante Dios como obrero probado, es aquel que trata de hacer la voluntad de Dios, no importa cuántas personas tenga o lo sigan, o lo apoyen en su ministerio, porque hoy en día nosotros los únicos, del único que tenemos que ser fan es de Jesucristo. Tristemente hoy en día mucha gente sigue a hombres y a mujeres, de los cuales son hombres como usted y como yo. Delante de Dios todos somos iguales, delante de Dios no hay grandes ni pequeños, delante de Dios el que predica allá en las Amazonas, en las tribus lejanas, en pequeñas aldeas o en grandes estadios, delante de Dios todos somos iguales. Dios lo único que se agrada, donde aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón contrito y humillado, aquellos que predican de Cristo, aquellos que ensalzan a Cristo, aquellos que ven a Cristo como esa voz divina que vino a revelarnos totalmente la voluntad del Padre. Por eso en estos tiempos es menester, es necesario centrarnos en Cristo. Es necesario poner a Cristo en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer en esta situación o en la otra? Pues déjeme decirle, siempre yo me medito y digo esto.
cuando alguien me pregunta, ¿qué haría Cristo en esa situación? Pues lo que Cristo haría, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque así Dios Padre le ha dado toda autoridad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al Padre, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, la voz final, la revelación final, el clímax de la revelación de Dios. No hay más revelación, no se olvide, no hay nuevas revelaciones. Todo está, toda la revelación de Dios está en la Biblia, en los 66 libros que tenemos en este canon de la palabra de Dios. Por lo tanto, eso es lo que yo quiero que usted afiance su fe, no se deje engañar. Agárrese de Cristo como lo ha hecho y déjenme decirle que seremos más que vencedores. Por lo tanto, podemos finalizar diciendo lo siguiente: Jesucristo es la voz de Dios. Solo a Él debemos oír y obedecer. ¿Quién es el que ama a Cristo? ¿Quién es el que ama al Padre? Aquel, Jesús mismo dice, el que me ama, mi palabra guardará y vendremos a Él y hacemos morada en Él. Entonces podemos concluir reflexionando sobre lo siguiente. Ya que yo entiendo que el Antiguo Testamento revela a Cristo de una manera incompleta, es sombra del Nuevo Testamento. Y ahora que yo entiendo que Cristo es la revelación final de Dios Padre, entonces ahora yo tengo que obedecerle, tengo que seguirle, porque Jesús nos advierte que aquella persona que escucha sus palabras y no las hace, es como un hombre que edificó sobre la arena una casa, que al venir viento, tormentas, la derriban. Pero aquel que escucha la palabra de Jesús, porque Él es la revelación final, aquel que la escucha y le pone atención y la obedece, la pone por obra, dice que es comparado a un hombre sabio. En cambio el otro es insensato. Este es sabio, que edificó su casa sobre la roca, y aunque vinieron vientos, tempestades, tormentas, problemas, desgracias a su vida, se mantuvo firme. ¿Y sabe por qué? Porque estaba su casa fundada sobre la roca, y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Por eso debemos obedecer a Cristo, debemos demostrarle a Jesucristo que le amamos, obedeciendo su palabra, porque ahí es donde se conoce quién en verdad le obedece, el que hace su voluntad. El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la clave, ahí está, como quien dice, la iluminación de quienes en verdad están haciendo la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que verdaderamente Dios los considera como hijos? Los que verdaderamente Jesús acepta su llamado, su invocación como Señor. Por eso, si Cristo es la revelación final de Dios Padre, es la voz de Dios Padre, es la voz de Dios, nosotros debemos obedecerle. Hoy necesitamos hombres y mujeres que le obedezcan. Dios quiere que le obedezcamos. Cristo quiere que pongamos en práctica todas sus enseñanzas que están estampadas en todo el Nuevo Testamento. Los evangelios nos presentan todas esas hermosas enseñanzas, parábolas, lecciones tan hermosas que nos ayudan a poder entender mejor su voluntad y de esa manera comportarnos como es digno de Él. Por eso, mi hermano, mi hermana, y cualquier persona que nos escucha, obedezca a Cristo. Hágale caso a Cristo, siga a Cristo, y el que sigue a Cristo tiene la victoria. El que sigue a Cristo es el que gana. Por eso podemos decir una vez más, como está en la pantalla, Jesucristo es la voz de Dios. Solo a Él debemos oír y obedecer. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por tus
palabras que son, Señor, como bálsamo a nuestra alma. Gracias, Padre, por tu amor tan grande que nos has demostrado al enviar a tu Hijo unigénito. Gracias, Señor Jesús, por venir y ser la voz final del Padre, la revelación final, y viniste a salvarnos, a enseñarnos, a dejarnos preceptos y mandamientos que tenemos que obedecer. Gracias, Espíritu Santo, que nos ayudas en ese proceso para poner nuestra mirada solamente en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder estar centrados en Jesucristo, proclamar a Jesucristo, obedecer a Jesucristo, así como tu Padre lo has establecido. En el nombre poderoso de Jesús. También, Padre, en este momento oramos por mis hermanos, amigos y amigas que están escuchando, estarán escuchando, viendo este mensaje. Cualquiera que sea tu necesidad, hermano, hermana, cualquiera que sea tu situación, amigo, amiga, yo en el nombre de Jesús ruego al Padre Celestial que a través de su Espíritu Santo se glorifique en tu vida, se glorifique en tu familia, se glorifique en tus finanzas, se glorifique en tu cuerpo, se glorifique en tu matrimonio, se glorifique en ese dolor, en esa angustia, en ese luto que estás sufriendo. Oro, Señor, por la familia Corona, Señor, por el fallecimiento de mi tío. Oro para que tú confortes sus corazones, a mi tía, a mis primos, a su familia, a toda la familia, a mi madre y a todos aquellos, Señor, que han sido afectados por la muerte de este ser querido. Señor, yo te pido que tú confortes los corazones de estas familias, y no solamente de ellos, sino todos aquellos que han perdido un ser querido, Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente y su corazón. Aquellos que estén enfermos, te suplicamos por sanidad, glorifícate, Señor. Aquellos que andan buscando un empleo, un trabajo, Señor, abre puertas y que tengan un buen trabajo. Aquellos que tengan un problema, Señor, injustamente acusados, también tú glorifícate y haz justicia en sus vidas. Señor, pedimos por la salvación de las almas, por todos aquellos que no son salvos, pedimos por su salvación, y los que ya somos salvos podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. Así, Padre, todo esto yo te lo suplico, te lo pido, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo haga la obra, y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga de parte de mi esposa y mi persona. Que Dios siga haciendo una obra en sus vidas. Amén.